Cooperativa San José, tu mano amiga, presenta la tercera temporada de Historias de Nuestra Gente, una producción de Ansel Esteves Jr. y La Hora del Pueblo Radio. En esta nueva edición honraremos las historias de figuras fundamentales en la formación de valores, el fortalecimiento de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad. Reconocemos el legado, la entrega y el compromiso de hombres y mujeres que han contribuido desde distintos espacios a construir la esencia de San José de las Matas. Historias de Nuestra Gente, hasta las 6 de la tarde por Sierra 91.9 FM, la que te identifica. Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Historias de Nuestra Gente en esta tercera temporada que hemos preparado para ustedes, agradeciéndole el seguimiento, el acompañamiento, la sintonía que viernes tras viernes ustedes nos regalan por aquí por Sierra 91.9, también por nuestro canal de YouTube, que les invitamos a que se suscriban y que le den a la campanita para que no se pierdan cada contenido que nosotros con mucha dedicación preparamos para nuestros oyentes. Como ustedes saben, nosotros en esta tercera temporada hemos venido honrando la vida, la obra de diferentes padres, madres y maestros. El mes de mayo, cuando iniciamos, entrevistamos a varias madres. También el mes de junio, que acabamos de finalizar, hemos entrevistado a diferentes maestros. Y ahora, en el mes de julio, que hoy es nuestro primer viernes del mes de julio, vamos a entrevistar a una persona que ha terminado convirtiéndose, gracias a su forma de servir, a su forma de formar, de educar, de orientar y sobre todo de acompañar a diferentes generaciones en esas personas que permanecen mucho después de haber terminado cualquier trabajo, cualquier clase. Y me refiero a uno de esos maestros que queda siempre en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos. Durante casi ya 4 décadas ha dedicado su vida a la educación, formando cientos o miles de estudiantes, se puede decir, primero como docente y posteriormente ya a la par como director académico del Colegio Marcos A. Cabral, siempre con esa convicción, y me consta, de que educar es mucho más que enseñar una materia. Educar es enseñar para la vida, preparar para la vida, y asimismo durante toda su vida, valga la redundancia, lo hizo nuestro invitado de hoy, que tenemos el privilegio de estar con él. Así que le agradezco al profe Sixto Castillo, mi profesor de matemáticas de toda la vida, por aceptar que nosotros vengamos a su casa para que también sea parte de esta tercera temporada de Historia de Nuestra Gente, y con él seguimos honrando la vida y la obra de diferentes maestros, y sobre todo en este mes de los padres, de un padre especial, porque también de ese tema vamos a hablar. Así que, profe, buenas tardes y bienvenido. Gracias por aceptar estar con nosotros. Buenas tardes. Para mí es un placer que me hayan tomado en cuenta para tener este conversatorio y conocer un poquito de la vida mía. Agradezco a ANSE y a su programa y al equipo que acompaña a ANSE, porque todos han sido mis alumnos. Sí, o sea, sí, claro. Que me siento entre familias. Claro que sí, claro que sí. Muy orgulloso de lo que hemos podido lograr. O sea que los proyectos que se han hecho no han sido en vano. Ya aquí tenemos los resultados, muchachos profesionales, muchachos que se han manejado correctamente y que están cursando el bienestar de nuestra sociedad, y que lo aprendido se pone en práctica. Así que para mí es un placer estar aquí en este momento en el programa. Y un saludo para todos los oyentes, y vamos a darle apoyo a estos muchachos con esa iniciativa. Así es, gracias, profe. Y usted sabe que nosotros estamos más que agradecidos por sus enseñanzas durante toda esta escolaridad que tuvimos nosotros el honor de que usted fuera nuestro maestro. Así que vamos a iniciar por el principio, como yo siempre digo,
Y antes de hablar de esa parte del magisterio, yo quiero conocer un poco del niño, de cómo fue el sexto niño, o sea, Sí. esos primeros pasos que usted dio. Sí. Bueno, yo vengo de la comunidad de Paralimón, nací allá y me desarrollé en una familia humilde, pero con muchos valores y principios que nos enseñaron. No eran muy preparados nuestros padres, pero sí tenían la convicción de que había que manejarse con los valores y los principios. Y eso lo hemos mantenido. Eso nos ha permitido desarrollarnos a este nivel. Yo comencé mi estudio en la escuelita de Paralimón. Llegué hasta cuarto, porque llegaba hasta cuarto de primaria. Y luego que culminé en cuarto, vine a Sajoma. Me mudé aquí en San José de las Matas. Cuando llegué a la Trina Moya, una tía mía me dijo que en la tanda de la mañana o del día. Y después me inscribí todo y después me dijeron que había otra fase que yo podía explotar, que era la sastrería. Entonces me fui a la escuela nocturna. Y allá en la escuela nocturna pasaba el día trabajando, haciendo mandados a los sastres. Antes había una lavandería en los 7 candados, decía. Era llevando ropa y haciendo ruedos y así sucesivamente. Luego la sastrería la dejé porque nosotros trabajábamos, el sastre que yo trabajaba con Miguelito, el papá de Miki, Eñón. Entonces él tenía una tiendecita y esa tiendecita ya era oro que compraba. No había poca venta y tuvo que cerrarlo. Entonces ahí yo dejé ya de desistir de la sastrería porque no era mi fuerte. Entonces me fui a la escuela nocturna y allá me fue muy bien. Yo era muy joven cuando eso, no me querían inscribir. Y entonces al final una profesora, Altagracia Lovera, era la encargada de ese nivel, me dio la oportunidad. Y ahí hice 2 cursos en sí. Hice 7º y 8º, la nocturna, y después pasé al bachillerato, al Liceo Canadá. Déjame decirte que hubo el 5º y el 6º, yo no lo hice porque me dieron un examen, pues yo me lo sabía todo, según ellos. Y me dieron un examen y lo pasé. Entonces de ahí fue que me llevaron a 7º. Y hice 7º y 8º en la escuela Trina Moya, pero nocturna. Muy bien. ¿Y cómo fueron esos años de estudiante? O sea, ¿qué precariedades había? ¿Qué oportunidades había? Y también, ¿qué recuerda de esos maestros que usted tuvo? Sí, había mucho inconveniente, porque en ese tiempo se iba mucho la luz y como era nocturna, no teníamos plantas, no habían plantas. O sea, a veces en la semana nos daban 3 horas de clase. De los maestros, yo le agradezco mucho a esa profesora, aunque está fallecida ya, que ella me animaba mucho. Ella daba sociales allá. Entonces, a veces ella no iba a clase y me ponía a mí a dar las clases a los compañeros, porque yo tenía la habilidad de que memorizaba mucho, como era social, memorizaba las clases y a ella le fascinaba eso. Y me ponía como ejemplo en el curso. Y yo mismo le daba la clase a los compañeros, así que así era el amigo Ansel aquí. Que yo, siendo mi alumno, cuando yo salía, Ansel me sustituía. Sí. ¿Por qué? Porque Ansel tenía control de las clases y de los estudiantes. Los estudiantes los respetaban siendo sus compañeros. Y yo más o menos iba por esa línea. Así que agradezco mucho a esa profesora que me motivaba y me decía, usted tiene cualidad para profesor.
Y de ahí yo me fui animando a irme integrando a esa parte de educación. Eso le iba a preguntar, que si ahí fue que nació esa idea de dedicar su vida a la educación o si tenía otra profesión en mente. Sí, mi profesión era anhelada, era ser ingeniero agrónomo, porque como venía del campo, me encantaba el campo. Pero al entonces dedicarme a la cuestión de educación, a coger licencia, principalmente Narciso Pérez, fue el que me motivó más a educación, porque él, cada vez que aparecía un chance de coger licencia, me buscaba. A veces áreas que no eran mías, porque, por ejemplo, yo sustituí a una maestra que era de primaria, de primero, yo no sabía cómo manejar los pequeños, pero fue una experiencia buena. Yo eso me integré, los niños integraron conmigo y después no me quería ir y dejarlo, porque le cogí mucho cariño, porque los niños pequeños son muy auténticos y el cariño que te demuestran es de verdad. Es de verdad. Sí, eso es correcto. Sí. Profe, entonces ya tomar la decisión de estudiar educación, ¿cómo fue? Bueno, ya como yo estaba involucrado no me dejaban, uno me terminaba una licencia y una vez comenzaba la otra y ya me fue involucrando. Entonces de ahí yo dije, bueno, ya esta es mi área, voy a tener que ponerme a estudiar aquí y prepararme, porque hay que prepararse para uno poder impartir una buena enseñanza. La parte académica es importante. Entonces yo dije, bueno, tengo que someterme aquí y me voy a dedicar a esto. Y todo el mundo me decía, esa es su área, no se vaya de ahí. Y entonces me fue animando mucha gente. Y entonces ahí me motivé a estudiar educación. Bien. Matemáticas. Bueno, matemática ha sido mi área siempre. Ese ha sido mi apasionamiento. Entonces, mira lo que pasa, que yo desde que estaba en séptimo, los maestros de matemáticas me utilizaban para ayudar a los estudiantes que tenían problemas. Y yo lo hacía gratis eso. Y me sentía orgulloso de poder ayudar. Incluso en el liceo, yo estando en primero ayudaba a los de segundo, porque los de segundo debían, por ejemplo, el álgebra, que era el cuco antes. Ese era el cuco en las escuelas y en el liceo. Y me acuerdo también de un grupo que cuando yo estaba en tercero, estaban en cuarto ya. Y debían trigonometría de tercero. Entonces yo fui que lo ayudé. Eran más de 50 estudiantes. O sea, que usted fue profesor siendo estudiante. Siendo estudiante, increíble. Y ellos me decían, los mismos muchachos, no, pero usted tiene que irse por educación cuando usted vaya a estudiar. Porque le llegaba. Y casi todo el mundo pasaba. Porque esa era la ventaja, que le iba bien. Entonces, eso era una satisfacción. Yo dije, bueno, aquí es que está mi área. Sí. ¿Y cómo era la universidad de ese entonces? Bueno, yo tuve primero en UTESA. Mira, a mí me pasan dos cosas en UTESA. Primero, yo me inscribí en el área de matemática, licenciatura en matemática. Éramos 9 estudiantes, porque la matemática todo el mundo le anda corriendo. Todo el mundo le tiene miedo. Sí, ya no. Mire a Ale diciendo que sí, que ya eso ha cambiado, porque antes eso era un terror. Entonces comenzamos 9 estudiantes, pero la directora de la carrera nos dijo, yo le abro grupos si se mantienen los 9 estudiantes. Y en el primer ciclo muy bien, ya en el segundo retirando. Ya. Y ahí se fue desbaratando el grupo. Y después nada más quedamos 2. Entonces no podían abrir grupo con nosotros. Para 2 personas. Sí, para 2 personas. Y ahí cerraron la carrera un tiempo. Y ahí yo me apagué entonces y no decidí seguir estudiando. Me iba a inscribir en naturales, pero naturales también tenía el mismo problema, que los grupos no se mantenían. Comenzaban y no seguían. Me propusieron sociales, pero yo
Nunca como que esa, mi área, y yo me aprendía las clases muy bien de social, y me gustaba la social así, pero era como materia, Ujú. no para impartirla, porque eso, cada uno tiene Sí, su claro. área. Sí, entonces eso me pasó. También en UTESA una vez me dolió mucho una materia que nosotros dimos, que era metodología de la investigación, que era una materia que nada más la daban 2 profesores. Y el que me tocó a mí era el más difícil. Mira que en el grupo habíamos 27 y cuando dijeron que era ese profesor que lo iba a dar, quedamos 7. Entonces, porque era muy bueno, lo que era exigente. Entonces, ustedes saben que a uno no le gusta que le exijan. No, no. Lo fácil es lo mejor. Y entonces, bueno, Cándido Silverio se llama ese profesor, muy bueno, pero él tenía ese problema, que a los muchachos no les gustaban su forma. Y entonces también hubo esa materia, la dimos con él se fue a pasear para Puerto Rico y allá se quedó un tiempo. Y entonces él no nos reportó la nota del Ahí, grupo, después que uno cogió tanta lucha y nos la hicieron dar de nuevo. no, No no. nos valió, hablamos en la universidad con la directora de la carrera y no. Y él nunca la envió porque él siempre decía que la iba a enviar, que la iba a Ujú. enviar. Y nunca la envió. Y tuve esas 2 experiencias. Ahora, perdón que lo interrumpa, históricamente esa materia de metodología de la investigación ha sido un terror, Sí, porque ahora uno escucha a los estudiantes, principalmente de UTESA, cuando se refieren a metodología de la investigación sí, y es viendo al de abajo, ¿verdad? exacto. También tuve en Guapa mi experiencia muy buena, porque Guapa me gusta, porque ellos utilizan el método andragógico, donde el estudiante es el que busca. En Guapa, tú ves las clases y tú crees que los alumnos son los maestros, porque es verdad, el alumno es el que tiene que buscar. Ellos te orientan. No sé si ha cambiado ese método, pero muy bueno. A mí me encantó ese método de Guapa. Eh, en Guapa, cuando yo entré, Guapa no tenía, lo que tenía era una oficinita para inscribir. Era en las escuelas de Santiago. En la Nacaona yo di un reguero en materia, porque ellos no tenían Ujú. edificios, estaban iniciando. Pero la experiencia fue buena. A veces se le hacía difícil a uno llegar a las universidades, a veces habían otras escuelas que uno tenía su problema con los grupos, porque no era, la tecnología no estaba tan avanzada como antes, y hubiera sido ahora, hubiera sido muy cómodo. Pero yo digo que el estudiante, usted que se hace, no es la escuela ni la universidad, usted que tiene que buscar. Acorde a la dedicación que uno le ponga y a la Exactamente. intención de superarse, ¿verdad que sí? Porque si nos Exacto. llevamos de obstáculos siempre van a haber, Van a ver, siempre van a sí, haber. exactamente. Llega el primer día de clases, ya que usted ya es profesional, tiene que dar la clase. Lo bueno suyo es que ya tiene un poquito de experiencia, Sí, no, pero uno siempre tiene el miedito. adiós, claro. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda? Bueno, tú sabes que yo, eh, cuando llegué al colegio, ya yo tenía la experiencia, pero tú sabes que el colegio siempre le han metido temor a la gente, Sí. como que exigen un poco más. Y yo no, en sí, estaba como dudoso, pero Narciso me dijo, vaya, vaya, porque usted domina esos temas, vaya, a ver. Y le doy las gracias a la doña que me recibieron y me di la oportunidad de trabajar ahí. Porque yo estuve nombrado en la escuela pública, pero me mandaron, que era por un mes, a Rincón de Piedra. Y después de ahí un técnico me mandó a Mata Grande porque él decía que yo tenía transporte. Entonces el que tenía transporte era el que lo mandaba más lejos. Ah, bueno. Sí. Y entonces, pero gracias a Dios que hubo una huelga en el tiempo de Balaguer de 3 meses. Y Y no yo le tocó ir para no me allá. tocó ir. Bueno, fui unos días, pero no a dar clases, nada más a ver el Ujú. ambiente. Y de una vez me llamaron aquí, bueno, al colegio, entonces me hicieron las conexiones, José Erasmo y Narciso, y me llevaron al colegio.
Y ahí yo fui con presión el primer día de clase. No porque me habían impuesto nada, sino porque ya teníamos esa referencia, que era muy diferente. Los mismos compañeros decían, mira, ya tú sabes, te van a exigir mucho, pero a veces es bueno que le Sí, exijan sí, a uno. 100%. Sí. Profe, muchos estudiantes, ya usted lo ha dicho, le tienen temor a las matemáticas. Entonces, ¿cómo logra usted que sus estudiantes aprendieran no tanto de la materia, sino a disfrutarla? A disfrutar, eso es verdad. Mira, cuando yo llegué al colegio, el temor de todos los estudiantes era la matemática. Sin embargo, después que yo ya comencé a trabajar, la matemática era de las más preferidas y ustedes son Sí, testigos que nadie le 100%. tenía miedo a la matemática, que era una forma. Pero le digo, no porque usted esté aquí, que era por el profesor, no por otra También. cosa. Sí, yo estaba, yo decía, pero Dios mío, porque siempre en la matemática básica, la tabla ha sido el gran problema. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo tengo que crear algo para que me llegue a los muchachos? Entonces me llegó el sistema, porque la multiplicación es una suma repetida. Entonces yo Una dije, suma venga repetida. acá, pero vamos a sacarle provecho ahí. Y entonces comencé a enseñar la tabla sumando. Y eso me dio resultado 100%. Mira, los niños de tercero de primaria se sabían la tabla del 9 cuando pasaban a cuarto. Y yo era que daba de tercero a octavo. Y a mí me iba de maravilla, porque ya se sabían la tabla, todos lo aprendían fácil. Y yo siempre evaluaba por la cantidad de lo que pasaba y lo que se quedaba para ver si el método estaba Sí, dando claro. resultados. Y eso da resultados. Después ya en los cursos más adelante, en cuarto, quinto, sexto, ya ellos se la sabían de memoria. Y entonces eso ayuda mucho para el aprendizaje de ellos y para el maestro es mucho más fácil. Porque todavía en bachillerato hay niños que Eso es verdad. no se saben la tabla. Entonces, ahí es que está la base, la matemática. Mire, yo recuerdo cuando el profe me dio clases de tercero a octavo, Sí, bueno, ya segundo de secundaria en ese entonces ya se había convertido, sí. y era diario la tabla de multiplicar. Todos los días, Sí, cuando el profe llegaba, había que poner los resultados de la tarea en la pizarra, exacto. y antes de irnos, la tabla de multiplicar de lunes a viernes. Sí, De lunes a y viernes. siempre elegíamos los estudiantes más destacados, Claro. no por preferencia, sino los que tenían más conocimiento. Y cuando yo venía a llegar al aula, así como dice Ansel, ya había un grupo contando, 2, 4, Sí, 6, sí, y 100%. ya era una rutina eso, Era una rutina. pero daba resultados. Y también otra cosa, profe, que nos gustó mucho fue la parte de la práctica de estrella. Cuando el profe explicaba un tema, había una práctica de estrella. Sí. El temor de nosotros era que el que no sacaba estrellita tenía que ir a la pizarra. Sí. Entonces, a uno le daba vergüenza, Sí. a uno le daba vergüenza de que, si no saco, tengo que ir para la pizarra. Exacto. Pero eso era una motivación, Una de que uno motivación. también se esforzara, Y- no pusiera de su parte, porque todo debe ser 50-50. Sí. Usted está haciendo su trabajo, pero uno también tiene que poner, Tiene que poner de su parte. exactamente de su parte. Y yo creo que todo eso, todos los que tuvimos la dicha de pasar por sus manos, lo valoramos. Sí. Porque Gracias. aunque en un momento uno lo viera como, caramba, me están presionando mucho, pero los resultados se ven. Exacto. O sea, los resultados se ven y sobre todo algo que siempre yo he dicho es esa forma que usted nos involucró a las matemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque si corregía la tarea, nos ponía a corregir la tarea. Sí. Los exámenes, nos ponía a corregir los exámenes. Sí. E incluso con las cosas que pasaban en el colegio. Siempre lo veíamos usted como el que nos va a apoyar a nosotros los estudiantes, Sí. siendo el director. Exacto. Siendo el director. O sea, que vimos siempre esa mano amiga de que en las mejores luchas que uno siempre tenía, ahí siempre estaba el profesor. Déjame agregarle algo. Tú sabes que la matemática es práctica. Entonces, tú aprendes haciendo. Y bueno, ustedes son testigos de que
los buenos estudiantes también ayudaban a sus compañeros, una manera de que el otro no se sintiera tan superior y que usted se bajaba a nivel de ellos, vamos a ayudarte. Y esa era una manera de que el estudiante se sintiera confiado, que yo puedo, si este puede, yo puedo. Y esa es una manera de llegar. Siempre los estudiantes, había muchos que no les gustaba ir a la pizarra. No. Generalmente los que tenían problemas. Sin embargo, los que eran buenos vivían con la mano Con la arriba. mano arriba para ayudarle. Para ayudar y querían participar. Pero ahí es lo que más, yo digo que más resultado dio esa parte de que todos fuéramos a la pizarra. O sea, explicábamos un tema inmediatamente. Eso es básico, eso es porque básico. Es practicando. Exacto. Es practicando. Profe, ya después de tantos años, ¿qué siente cuando usted se encuentra con sus antiguos alumnos convertidos en médicos, ingenieros, profesionales Sí, de todas las clases? Bueno, uno se siente feliz. E incluso yo en Santiago me he topado con estudiantes trabajando en instituciones que de que me ven, profe, yo trabajo aquí, ya yo terminé. Entonces uno se siente con mucha satisfacción. A veces algunos ya ni lo recuerdan porque se iban pequeños. Acuérdate que antes era hasta octavo nada más, que ya bachillerato Sí. se iban y uno no podía verlo. Pero mucha satisfacción de que ver ya que están realizados. Por ejemplo, la cooperativa. Uno va a la cooperativa y toda la cara Sí, casi son exactamente. Todos pasaron por sus manos. por las manos de uno y nos saludan con mucho cariño y uno se siente bien satisfecho de que el trabajo llegó. Aunque eso cada quien pone su parte, Sí, ¿verdad? claro, claramente. Sí. Profe, no hay que mencionar nombres necesariamente, pero ¿tiene usted alguna historia de algún estudiante que lo haya marcado, que siempre lo tiene pendiente? Ay, sí. Hay una niña, yo no sé si de Oaxaca, no voy a decir el nombre, que ella tenía problemas motores. Entonces, esa niña me marcó a mí, porque con tantas limitaciones que tenía, y ella interesada, incluso esa niña le llevaban, porque ella, la parte motora, ella no podía escribir, nada más era escuchar, pero era un genio esa niña. Todo se lo aprendía, nada más escuchando. Le mandaban una joven para que la ayudara a copiar las clases. Ella nada más escuchaba y después murió muy joven. Me dio mucha pena porque yo me gané la confianza de ella y ella me contaba muchísimas cosas de ella. Y entonces esa niña me marcó. El día que ella murió me sentí muy triste, porque era un esfuerzo sobrehumano que ella estaba haciendo y la madre también, que no era rica, estar pagando una persona para que la educación le llegara. Pero esa niña me marcó a mí. Llega un nuevo reto, porque además de ser el maestro de matemáticas, se convierte en el director del Colegio Marcos A. Cabral. Se asume la dirección académica. ¿Cómo cambia esa vida? Más responsabilidades. Sí. Y el dirigir un centro educativo. Sí. Sabes que la doña, allá se trabaja en equipo y tú tienes la experiencia de eso, porque la doña siempre está ahí. Cuando era de hasta octavo, estábamos ella y yo, pero ella siempre se mantenía más activa. La doña siempre estaba ahí con nosotros. Entonces la dirección no se notaba tanto, porque tú sabes, con la experiencia de la doña manejaba todo 100%, muy bien. Y entonces una vez, te voy a hacer una anécdota, una vez vino una técnica de la capital y entonces yo era parte de la dirección, maestro de deporte, maestro de matemáticas. ¿Era todo? Sí, y dice la muchacha, tráigame ese hombre, vaya a conocerlo, porque ese hombre es teólogo. ¿Cuántas cosas que hace aquí? Pues como era una escuela pequeña, uno podía. Ya después que entró ya media, entró Miriam, que ha manejado sus cosas muy bien. Ya yo formo parte del equipo de gestión, pero ella maneja bien todas sus cosas.
Y la doña siempre está ahí con nosotros, Así mismo es. orientando. Es una dicha nosotros tener todavía a doña La Brunilda. doña, y como está la doña, Sí, lúcida. lúcida, exactamente. Eh, Profe, desde la experiencia que usted ha podido tener, ¿qué ha cambiado en la educación de la República Dominicana? bueno, la tecnología le ha permitido a la educación hacer cambios. Cambios que benefician, porque todo depende de cómo tú lo veas. Por ejemplo, la facilidad ahora de buscar las fuentes. Mira, yo me acuerdo que yo cuando estaba en UTESA tenía que hacer tarea a la Manta y Luz, a la biblioteca. Y yo me iba en un motorcito a las 6 de la tarde para venir a las 11, a las 12 de la noche. No había tanto peligro, pero era un riesgo. Ahora no, ahora los estudiantes lo tienen todo. Sí. Tienen fuente de donde buscar. Un libro a usted le interesa, si usted no tiene con qué comprarlo, usted lo descarga y lo consigue. O sea, esa es una manera de que la educación ha avanzado. Ha avanzado mucho, la tecnología ha permitido más facilidad a los estudiantes, aunque a veces no lo aprovechan mucho. Pero es una manera de uno llegar a las fuentes con más facilidad. Vamos a hablar un poquito del hombre ya fuera de las aulas, que ha dedicado su vida el profesor, aparte de la enseñanza. Siempre lo vimos involucrado en las diferentes actividades sociales de Sí. San José de las Matas, el grupo SCAO, el grupo de teatro, la pastoral, el patronato de rehabilitación, del Cibao y otras instituciones. Entonces, ¿qué lo ha motivado? ¿Qué lo motiva a servir? Bueno, ya usted lo dijo ahí, el don de servir. A mí me gusta involucrarme en las cosas de las comunidades y más con los jóvenes. Yo en la pastoral duré un buen tiempo dirigiendo la pastoral, pero yo era catequista también de jóvenes. Cuando nosotros llegamos al barrio, ahí no había, donde vivía mi mamá, ahí no había nada, ni catequesis de adultos, ni nada. Desde que yo llegué, formé un grupo, y era de los mayores grupos de aquí, de la zona, de las matas. Porque habían como 60 alumnos ahí, Wow. que no hallábamos dónde Sí. sentarlos, a ver lo hacíamos en la calle. Y, tú sabes, eso me da mucha satisfacción, porque como que la gente cree en uno, y uno se hace amigo de ellos. Y había muchachos que estaban en malos pasos y iban a escuchar sus cosas. Y es así, esa impresión. Usted va y escucha, y si le conviene, sigue, y si no. Y lo mantuve por mucho tiempo ahí, ese grupo. Y después entonces me fui a la dirección de la pastoral, y ahí le dimos el grupo a otra muchacha, y eso se va desgastando porque la gente no pasa. Profe, cuando termina ya su jornada laboral, su jornada de trabajo, ¿quién es Sixto Castillo? Bueno, ¿Qué le gusta hacer? yo soy hogareño. Mi hermano siempre me decía, Faustino, no te quedes en la casa, sal por ahí. Pero no, a mí me gusta mucho la televisión. Leo la Biblia a diario, 2 veces al día. Y ahí me paso mi hobby, y ahora con los nietos. Ah, sí, claro. Y ahora hay que atender a los Sí, nietos. hay que atenderlo. Compartir con ellos. Y los nietos son una maravilla porque ellos quieren mucho. Uno, como que ese amor se nota entre la relación de abuelo, y uno lo consiente un poco, porque imagínense. Y ellos se sienten como protegidos con uno. Pero ese es mi hobby: televisión, lectura. Si me recomiendan libros, yo lo leo también. Me gusta la lectura. Y la palabra de Dios, que eso no se queda. Déjame decirte, Ángel, que yo vengo de una familia católica 100%. Nosotros, en mi casa, eso era regla familiar. A las 6 había que levantarse a escuchar la oración de la mañana. Y en la noche, rezar el rosario. Y usted no se podía acostar. Sí, que escuchar eso. Era una rutina. Era una rutina, y eso no fallaba. Profe, hablando ya de San José de las Matas, nuestro pueblo que tanto amamos, que tanto defendemos, ¿qué le gustaría que nunca pierda San José de las Matas? Bueno,
San José de las Matas es una maravilla. Nosotros tenemos que cuidarla, porque según vi en un estudio, nosotros somos cero delincuencia. Aquí usted no oye decir a nadie que le robaron, que lo atracaron. Puede aparecer un caso. Las Matas todavía tiene la ventaja como que todos nos conocemos, aunque hay mucha gente ya nueva en los barrios y eso. Pero generalmente hay una buena relación. La gente no hemos compenetrado con el que llega. Y un ejemplo de eso es que el que llega no se va de aquí. Entonces es un pueblo maravilloso. Ojalá que no cambie, que todos tenemos que cuidarlo para que se mantenga de esa manera. Profe, vamos a entrar a una dinámica que yo le voy a pedir que usted me responda rápido, corto, una respuesta corta. La palabra que mejor define a la educación. Bueno, educación yo diría que la base para un estudiante, un maestro, para todo, es la responsabilidad. Que usted sea responsable. Y además de ser responsable, ser creativo. Porque usted no se puede quedar nada más lo que traen los libros. Hay que buscar estrategias. Por ejemplo, yo siempre buscaba estrategias. Déjame ver qué es lo que más resultado da para yo llegar a que el aprendizaje sea bueno. A veces uno se pasaba un poquito con la rectitud, pero es necesaria. Es necesario. Hubo una madre una vez que me dijo, es que usted le hace un cuentecito antes de comenzar la clase y después lo sienta ahí. Ajá, pero esa es la parte de la dinámica. Relajarse primero. Yo le daba juego a los pequeños. A ellos les encantaba eso. Juego ahí mismo, al lado de la butaca. Y ellos se sentían bien y ya comenzábamos la clase con mucho ánimo. Y eso da resultados. Porque nada más no es ir a hablar de clase. A veces hablábamos de los temas del pueblo, de las noticias importantes, porque hay que estar. Yo le daba oportunidad a los muchachos para eso también. Bien, el mejor consejo que usted ha recibido. Bueno, el mejor consejo es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso fue lo que me enseñaron a mí desde pequeño. Dios es el ser supremo y usted no puede estar por encima de eso. Por ejemplo, no le haga daño a nadie, no se meta en los problemas de otros, si no lo llaman, porque si le piden consejo, otra cosa. El amar al prójimo, al amar a la familia, a los vecinos, con eso ese era el ejemplo que a nosotros nos dieron y que lo pusiéramos en práctica. Por ejemplo, la familia es lo primero. Nosotros éramos 7 hermanos, yo soy el tercero de los hermanos. Y gracias a Dios hemos tenido una buena integración. Y donde quiera que uno llega, cosecha la buena amistad con la gente, porque uno trata de no ser conflictivo, sino de tratar de desprestigiar, ayudar. Esa ha sido siempre la meta. Entonces, siempre yo me acuerdo de ese consejo que se me llegó a mí y se me quedó de mi mamá. Dios sobre todas las cosas. Una virtud que todo estudiante debe tener. Responsabilidad. Yo prefiero un estudiante responsable a un estudiante que sea un superdotado que no sea aplicado, que no cumpla con su responsabilidad. Yo he sido siempre, me gusta la responsabilidad, porque, por ejemplo, ustedes ven que, por ejemplo, en el colegio, siempre, ¿cuál era el primero que llegaba? El profe. Porque yo siempre he estado en eso ahí. Me recuerdo que José Erasmo yo tuve un tiempo con José Erasmo y era el director, era la doña. Y los muchachos me decían, pero ¿y por qué usted llega primero que el profe? No, pues responsabilidad, no es que me lo han pedido ni nada de eso, pero yo era el primero que llegaba siempre. Profe, vamos a escuchar un audio que alguien que yo sé que es muy especial para usted nos ha enviado para ver qué nos dice. Vamos a ver que los muchachos lo tienen preparado por ahí. Pues eso es una sorpresa. Sí, eso no estaba en el guión. No, eso no estaba. Vamos a escucharlo. Hablar del profe Sisto me llena de agrado
ya que lo considero como un hermano. Llevamos más de 35 años laborando juntos en el colegio Marcos A. Cabral B. Puedo decir que es un hombre honesto, trabajador y muy responsable de su hacer como docente. Como compañera de trabajo, también puedo decir que es muy colaborativo y buen amigo. Como docente de matemáticas, lo considero uno de los mejores, ya que tiene una forma muy peculiar de enseñar y hacer que los niños se enamoren de los números, obteniendo así resultados extraordinarios. Así considero al profesisto. Doña Jack. Bueno, eso es un logro tuyo, Ángel, porque Jacqueline es muy buena persona, pero es como tímida, ¿no? Pero ella es una profesional, Claro. canta cabal, pero no le gusta mucho eso de... muchas gracias, Jackie. Y yo sé, viniendo de usted, que tenemos tantos años trabajando juntos, que nos conocemos al dedillo, bueno, pues es una gran satisfacción para mí oír esa opinión tan positiva de usted. Profe, ya después de dedicar prácticamente toda una vida a enseñar, a formar personas, a servir a la comunidad, ¿qué le gustaría que las futuras generaciones y nosotros también, los de la presente, recordemos cuando escuchemos el nombre del profesista? Bueno, eso casi es una decisión personal, porque cada quien tiene su experiencia. Pero yo me considero una persona que me recuerdo una persona alegre, dinámica y creativa, donde yo me basaba siempre en tener una buena relación con los estudiantes y para mí todos eran iguales, lo excelente, lo mediano y lo poco, lo que estaba un poquito menos. Eso me hace sentir orgulloso porque yo medía a todo el mundo con la misma vara en cuanto al trato, a la relación, porque ya el aprendizaje es Sí, otra claro. cosa. Pero yo siempre me he sentido de que ha sido una persona sociable, que me he relacionado bien, yo me involucraba mucho con los estudiantes. Cuando podía salíamos y jugábamos en el patio, había una relación. No sé si ustedes han dado cuenta que el voleibol ha bajado aquí en Las Matas. Cuando yo daba deporte, que no soy profesor de deporte, pero siempre me ha gustado el voleibol y eso era lo que más practicábamos y estos muchachos todos estuvieron en ese Es que grupo. todos fuimos al polideportivo Sí, motivados por la clase por de la deporte clase, sí, del que colegio. una vez un entrenador me dijo, si no fuera por el colegio desde que cerraron, porque si iban 25, habían 22 del colegio. Igual que la clase de música, que el profesor dice, no, eso se mantiene por la gente del colegio. Sí. Porque nosotros no manteníamos esa práctica y ganamos muchos trofeos allá cuando yo estuve en esa área. Porque se hacían torneos escolares y había más actividad. Sí, claro. Bueno, yo creo que hemos cumplido. Ya. Hoy nosotros nueva vez hemos conocido, ¿verdad? La historia de un hombre que hizo de la educación su proyecto de vida. Es un maestro que entendió que enseñar va mucho más allá de explicar una materia, de explicar una fórmula, de resolver un problema, sino que es formar, como hemos dicho, es sembrar valores, abrir caminos hacia el futuro. Así que en nombre de todos los estudiantes que han pasado por sus manos, yo le agradezco por todo lo que usted hizo por nosotros, por todo lo que nos enseñó, por su carisma y sobre todo por eso que solamente usted lo sabía hacer. Porque, les repito, las matemáticas es problema y los problemas a nadie le El gusta. nombre lo dice. Entonces, gracias también por compartir su historia con nosotros, sobre todo por dedicar su vida a construir y a ser parte de la historia de muchas generaciones de San José de las Matas. Así que gracias por recibirnos y estamos agradecidos eternamente Okay. por su vida.
Muchas gracias a ustedes, como les dije ahorita, y contento de que mis estudiantes están superando y espero que sigan llegando lo más lejos que puedan, con dedicación y esfuerzo. Entonces, oír todas esas palabras que dice Ansel, yo me siento bien, porque Ansel fue mi alumno, ese fue uno de los que más se relacionó conmigo. Por eso, Así mismo es. aparte de ser mi alumno, yo lo veía como un amigo, como un hijo, porque me ayudaba bastante Así también a mismo. mí. Y todavía estamos juntos. Sí, cada vez que yo no necesitaba, ahí estaba Ansel. Nunca me dijo que no. Y eso se agradece. Así que gracias. Y aquí estamos, hasta que Dios quiera. Así mismo es. También gracias a los muchachos, Manuel Liberato, Alexander Cerda, Eduardo Ramírez en Sierra FM y a todos ustedes por acompañarnos en una entrega más de Historias de Nuestra Gente en esta tercera temporada. El próximo viernes, Dios mediante, continuaremos con ustedes. Hasta la próxima.